tal? Muy buenos días, hermanos. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, en esta mañana. Qué bueno que están acompañándonos. Recuerden que estamos viendo todos los comentarios que ponen aquí en esta transmisión para que puedan ir comentando si tienen alguna duda. Vamos a estar pendientes ahí para que ustedes puedan comentar, dejarnos ahí algo que quieran platicarnos y nosotros vamos a estar atentos al chat. Ya estamos muy cerca de terminar este periodo de cuarentena. Esperemos ya pronto podernos ver. La verdad que nos hace mucha ilusión a todos nosotros, quienes formamos parte de la Iglesia Casa de Oración, de poderlos ver, podernos reunir y juntos escuchar la palabra de Dios. Hace 8 días se cumplió una fecha muy importante para nosotros, para quienes creemos en Dios. De acuerdo al calendario judío, hace 8 días se celebró el día de Pentecostés. ¿Pero qué es esto del día de Pentecostés? Quizá para quienes no tienen mucha relación con estos términos de la Biblia puede sonar un poco raro, un poco extraño este tipo de palabras. A mí me lo sonaban, a mí siempre me sonó raro este término. Poco a poco fui conociendo de qué se trataba y bueno, es algo muy sencillo, pero para algunas personas quizá este término o esta palabra de Pentecostés pueda referirse a una denominación, a un grupo dentro del cristianismo que cree en ciertos dones, en ciertas manifestaciones, ¿no? Para algunos esto de Pentecostés suena a gente quizá cayéndose al piso, orando, gritando, corriendo, no sé, diferentes cosas. Para otros, Pentecostés puede referirse a Hechos 2, donde el Espíritu Santo vino a los apóstoles y empezaron a predicar. Para otros, Pentecostés puede significar el nacimiento mismo de la iglesia y de este movimiento que lideró Jesús. Y para algunos más, la palabra Pentecostés o este término de Pentecostés puede referirse a las fiestas judías que se celebraban antes de Jesús, en el tiempo de Jesús, y que algunos judíos siguen celebrando actualmente. Vamos a tratar de ahondar en este tema, en este término de Pentecostés, de qué es, y vamos a comenzar justamente con el término referente a las fiestas judías, que realmente es ahí donde nace, donde es el génesis de este término. Las fiestas judías son principalmente 7, que son las que Jehová le da a Moisés y que están descritas en el libro de Levítico. Y de esas 7 fiestas, que son la fiesta de la Pascua o el Pasaj, como se conoce también, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias o Bikurim, la fiesta de Pentecostés, que es la que vamos a estudiar el día de hoy, y que estas fiestas representan o son en el periodo de la primavera, fiesta de las trompetas, la fiesta del perdón o Yom Kippur, y finalmente la fiesta de los tabernáculos, o conocida también como la fiesta de Sukkot. Estas últimas celebradas en el otoño. Ahora, dentro de estas 7 fiestas hay 3, y las 7 son importantes, pero hay 3 que son más relevantes, porque eran fiestas donde la mayoría de los judíos, y no es que todos los judíos, iban o trataban de estar en Jerusalén para presentar su ofrenda. Estas 3 fiestas son la fiesta de Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos o de Sukkot. Ahora, como les platicaba, vamos a enfocarnos en este día únicamente en la fiesta de Pentecostés para explicar de qué se trataba. Y vamos a Levítico 20, 15 a 16. Y contarás desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo contarán 50 días, entonces ofrecerán el nuevo grano a Jehová.
¿De qué nos habla esta festividad que había que hacer? Después de entregar la ofrenda de las primicias, había que contar 7 semanas, es decir, 49 días más el día de reposo, lo que nos da un total de 50 días. Es por esto que se conoce a esta fiesta como Pentecostés, o derivado del original griego, que quiere decir los 50 días, o el número 50. Y esta festividad lo que marcaba era el término de el tiempo de la cosecha de la cebada, y comenzaba ya el tiempo de la cosecha del trigo. Por lo tanto, lo que pedía de ofrenda a Jehová en este tiempo era precisamente el trigo que se cosechaba. Lo que pedía Jehová era las primicias de ese trigo que se cosechaba a través de panes que había que entregar en la ofrenda. Esta festividad, Pentecostés, también se conoce como la fiesta de las semanas o la fiesta de las promesas. De las semanas, porque como ya dijimos, Jehová lo que indicaba era que había que cumplir 7 semanas para poder celebrar esta fiesta. Y de las promesas, porque llegábamos a esa promesa de la cosecha. El origen del nombre de esta fiesta en hebreo, que es Shavuot, refiere también a promesas. Es por eso que se conoce con este término. ¿Y qué promesas son las que nos da Jehová? Precisamente la cosecha que vamos a entregar después de contar estos 50 días. Entonces, después de entregar las primicias, después de entregar esa primera ofrenda, tenemos nosotros que estar conscientes de contar ese tiempo, esas semanas, y esperar esa cosecha que Dios nos ha prometido. Eso lo podemos hacer incluso ahora nosotros en este tiempo, aunque no celebremos de la misma manera el día de Pentecostés o el Shavuot, sino nosotros podemos tomar este tiempo de reflexión, acercarnos, meditar en él y estar conscientes de que viene en camino nuestra promesa y vamos a llegar a ella. Además de ser una fecha, una fiesta en el cual se entregaba esta ofrenda en agradecimiento por la cosecha que se había tenido, también se celebraba otro evento. Esto es el día en que Moisés entrega las tablas de la ley al pueblo, donde Dios manda a Moisés al monte Sinaí para entregarle estas tablas y decirle al pueblo cómo debían de guiarse. Dios estaba entregando en este tiempo una ley, una forma en que debían de regirse, en que debía el pueblo de Israel guiar la conducta que debían de seguir día con día. Les estaba entregando su meta, una forma en que ellos podían saber si estaban haciendo las cosas bien. Y el libro de Éxodo nos relata este tiempo que nos dice que fueron 40 días el pueblo de Israel salió de Egipto, y posteriormente Moisés sube al monte para poder escuchar a Dios y recibir estas tablas. Así que el pueblo judío celebra también esta fecha de Pentecostés al conmemorar ese día en el que Dios les dio esa guía para poderse conducir. Si vemos juntos en Éxodo, en el capítulo 20, versículos del 18 al 20, podemos ver que dice así la palabra de Dios. Todo el pueblo observaba los relámpagos y el monte que humeaba, y escuchaba el sonido de la bocina. Al ver esto, todos temblaban de miedo y se mantuvieron a distancia, pero le dijeron a Moisés: si tú hablas con nosotros, te escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, porque tal vez moriremos. Moisés les respondió: no tengan miedo, Dios ha venido a ponerlos a prueba para que siempre tengan temor de Él y no pequen. Vemos aquí la razón por la que Dios les estaba entregando estas tablas y la manera en que Dios hablaba en ese tiempo. Se escuchaba su voz como sonido de bocina, como relámpagos, y esto asustó al pueblo de Israel, tanto que incluso le dijeron a Moisés que mejor Dios hablara con ellos porque sentían que iba a morir. Y Moisés nos da la razón de por qué Dios estaba manifestándose de esta manera. Lo que quería era que tuvieran temor santo de Él, para que pudieran cuidar su conducta y tener actos acordes a lo que Dios les había dado ya
en los mandamientos y en las leyes que le había entregado a Moisés. Y a lo largo de estos capítulos de Éxodo podemos ver cómo Dios les da al pueblo de Israel diferentes leyes de convivencia, leyes humanitarias, leyes de misericordia, leyes de justicia, de protección, para que ellos pudieran saber cómo convivir con las demás personas, con los demás pueblos, entre ellos como hermanos. Dios les dio la guía exacta, el manual de cómo debían conducirse en ese tiempo. Así que si un israelita de ese tiempo tenía alguna duda acerca de cómo conducirse, cómo tratar a otra persona, iba inmediatamente a estas leyes que Dios les había dado, a esta nodriza, ¿sí?, quien cuidaba de ellos, la ley, para guiarse de la mejor manera. Una vez que Dios les da todas estas leyes, estos mandamientos, estas reglas de convivencia, el pueblo de Israel a través de Moisés hacen un pacto. Y esto lo podemos ver en Éxodo 24:3, que dice: Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras y decisiones del Señor. Todo el pueblo respondió a una sola voz: acataremos todas las palabras que el Señor ha pronunciado. Después de esto hicieron holocausto para sellar el pacto. Entonces, resumiendo un poco de lo que hemos visto hasta ahora, vemos que Pentecostés es una fiesta ordenada por Dios, por Jehová, que cumplieron, que había que traer una ofrenda al templo, pero también es una fecha en la que se recuerda el momento en que Moisés le entrega al pueblo las tablas que Dios le había dado, que había escrito con su mano, para que pudieran guiarse a lo largo del camino, a lo largo de su vida hasta la tierra prometida. Aunque parezca increíble, lo que estaban celebrando era la ley, era lo que Dios les había dado para poderse conformar como nación, las reglas. Es como cuando nosotros aquí celebramos el Día de la Constitución, prácticamente es lo que ellos, los judíos, celebran también el Día de Pentecostés. Ahora, claro, esa Constitución no la escribieron los hombres, sino Dios mismo la escribió y se la dio a manos de Moisés. Ahora, ¿qué pasa con Pentecostés? Hablando ya acerca de Jesús. Recordemos que cada palabra, cada cita, cada pasaje que leamos de la Biblia, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, debemos de buscar y ver siempre a Jesús ahí. No importa que el pasaje que hayamos leído todavía no mencione a Jesús porque no había nacido, pero los planes de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis tienen que ver con Jesús. Tenemos que buscar a Jesús en cada uno de los pasajes que nosotros leemos. Así que vamos a ver cómo estas fiestas, estas celebraciones tienen que ver con nuestra salvación y tienen que ver con nuestro Redentor, que es Cristo Jesús. Vamos a Hechos en el capítulo 2, donde vamos a ver acerca de esta promesa cumplida, esta promesa o esta festividad del Pentecostés. De las fiestas que comentaba en un principio, de las 7 fiestas, Cristo vino y cumplió con 3 de esas fiestas y el Espíritu Santo con una más. Y vamos a ver cuáles son esas fiestas. Recordemos Pasaj, que los judíos celebraban ahí el momento en que Dios los liberó de la muerte del primogénito cuando estaban en Egipto, y celebraban esta festividad del Pasaj. El Pasaj para nosotros en Jesús, lo que representa, o el cumplimiento que vino a dar Jesús en Pascua, fue su muerte, el sacrificio del primogénito. Después viene la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura representa la muerte de Jesús. La tercera fiesta, la de las primicias, representa a Jesús cuando es resucitado y se convierte en nuestras primicias de lo que nos espera a nosotros. Es el primero que resucita glorificado y todos nosotros vamos a seguir después de él. Así que si unimos la parte del Éxodo del Antiguo Testamento con estas fiestas, con lo que Jesús vino a hacer, encaja perfectamente
Todas las cosas que en el Antiguo Testamento se mencionaban como una profecía encajan con la vida y la resurrección de Cristo Jesús. Es por eso que nosotros debemos de tener la seguridad de que Jesús es Dios y vino a salvarnos. Y gracias al sacrificio que hizo en esa cruz, nosotros podemos ser salvos, nosotros podemos ser sanos. Después de que Jesús es resucitado, viene a cumplirse la cuarta fiesta, que es la fiesta de Pentecostés, que es de la que estamos hablando ahora. Las otras tres fiestas, las fiestas que habíamos comentado, que son las fiestas de otoño, se cumplirán cuando Jesús regrese en gloria por su iglesia y nosotros estemos con Él. Quizá en otra ocasión podamos platicar de eso. Cada una de las fiestas son muy interesantes. Podemos dedicarnos un tiempo de estudio concreto a cada una de estas fiestas, pero vamos a abocarnos el día de hoy a la festividad de Pentecostés. ¿Qué promesa es la que cumple el Señor cuando vemos en Hechos 2 el día de Pentecostés? La promesa de que iba a venir alguien que nos venía a consolar después de la vida de Jesús. Y ese alguien es el Espíritu Santo. Recordemos que antes de Hechos 2, antes de que Jesús viniera a la tierra, únicamente eran unas cuantas personas seleccionadas de Dios, quien en momentos específicos eran habitáculo del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando los profetas, algunos jueces, menciona la Biblia, eran llenos del Espíritu Santo, tenía un fin específico y un periodo específico por el cual el Espíritu Santo habitaba con ellos. La promesa que Jesús nos dio una vez resucitado y en todo el tiempo que estuvo en la tierra fue precisamente que iba a venir el Consolador con nosotros, alguien que nos iba a traer consuelo. Y a partir del día de Pentecostés, los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y a partir de ese momento todos nosotros podemos experimentar esa llenura del Espíritu Santo. Si tú no has experimentado al Espíritu Santo, si tú no sabes qué es esa llenura del Espíritu Santo o qué representa estar lleno del Espíritu Santo, hoy puede ser un buen momento para pedirle a Dios por esa experiencia inigualable que, créeme, te va a cambiar la vida. Y como decíamos, fue en ese tiempo en el que Jesús estuvo resucitado, en el que se presentó a muchas personas, a sus discípulos, estuvo con ellos durante 40 días, es que hace esta promesa de que se quedaran en Jerusalén para recibir poder de lo alto. Es en este tiempo donde Jesús también comisiona a sus apóstoles para que fueran a las naciones e hicieran discípulos y los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros esto lo conocemos como la Gran Comisión. Y Dios les estaba dando esta comisión porque sabía el poder que venía después de Él. Dios les estaba dando esta nueva comisión a los apóstoles y a todas las personas que creían en Él, para que fueran y esparcieran este mensaje de salvación. Dios promete en ese tiempo que van a recibir poder, van a recibir dunamis. Y esta palabra dunamis quiere decir un poder sobrenatural. Es la raíz de la palabra que conocemos hoy como dinamita. Y conocemos el poder, la explosión, la fuerza que tiene la dinamita hoy en día. Ese mismo poder era el que Jesús les estaba prometiendo a sus discípulos, ese poder de lo alto que los iba a hacer capaces de realizar cosas que ellos no tenían idea o no creían estar preparados para ello. Y ese es el mismo poder que ahora Dios nos entrega a nosotros, a cada uno de sus discípulos y a cada uno de los que creemos en Él. Así que sus discípulos, con esta promesa, se quedaron en Jerusalén como Jesús les había dicho. Recordemos que esto se los dijo ya al final del tiempo que estuvo con Él. Faltaban alrededor de 10 días para que se cumpliera el Pentecostés. Así que
los discípulos seguramente sabían que en esa fecha algo especial iba a pasar. Y estaban reunidos todos los apóstoles en Jerusalén, pero también todos los judíos, porque recordemos que el día de Pentecostés, de la festividad de Pentecostés, iban todos los judíos a Jerusalén a entregar sus ofrendas. Era una de las 3 fiestas que mencionábamos, de las más importantes en ese tiempo. Y vamos ahora sí a Hechos 2, a ver qué nos dice la Biblia acerca de este día, de este tiempo. Hechos 2:2 nos dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la lengua que hemos nacido? Estamos escuchando nuevamente a Dios hablar, solo que ahora de manera diferente. Recordemos en Éxodo cómo cuando Moisés fue al monte a hablar con Dios, se escucharon truenos y relámpagos y sonidos de bocina que asustaron a todos los israelitas y a los judíos. Escuchamos aquí también en el día de Pentecostés con los apóstoles un sonido como de trueno, y después de esto vemos también como lenguas de fuego sobre cada uno de los apóstoles. En el monte Sinaí, en Éxodo, nos narra también que de la montaña salía humo, que podemos presumir que se trataba también de fuego. Aquí vemos también fuego en los apóstoles, pero ya no en un monte, ya no solo para una persona, sino ahora para todas las personas que creían en Jesús, para los apóstoles. Y ahora está hablando Dios ya no a través del trueno, sino vemos cómo los apóstoles empiezan a hablar en las lenguas de las personas que se encontraban ahí, en las lenguas de todos los judíos de diferentes regiones que se encontraban ese día celebrando el día de Pentecostés. Hay un cambio en la manera en que Dios se comunica con nosotros. Ya no es a una persona, sino cae completamente el Espíritu Santo a nosotros, se derrama el Espíritu Santo sobre las personas y empieza una nueva etapa de la vida de los creyentes en Jesús. Y ahora es el Espíritu Santo el que nos va a estar guiando para llevar la vida que más nos conviene, para llevar esa vida como discípulos de Dios. Regresemos un poco a Éxodo, al tiempo de Moisés, en Éxodo 32:28. Y recordemos que el pueblo había hecho un pacto con Dios en que iban a escuchar su palabra, iban a escuchar estos mandamientos, estas normas, y la iban a seguir. Tú y yo conocemos la historia, pero sobre todo nos conocemos a nosotros como humanos. Era claro, era evidente, natural, por así decirlo, de que no iban a poder cumplir esos mandamientos. Nosotros mismos no podemos cumplir las normas, las reglas que aquí en la tierra, en nuestro país, nos dictan las autoridades. No podemos cumplir esas reglas que Dios nos ha dado en la Biblia. Y el pueblo de Israel pues hizo eso. Después de un tiempo rompió estas reglas, se creó incluso un dios, se empezó a adorar un becerro de oro y llegó la ira de Dios. Y dice en Éxodo 32:28, y los hijos de Leví hicieron lo que Moisés les ordenó. Ese día cayeron a filo de espada como 3,000 hombres del pueblo. Y en el versículo 30 vemos cómo Moisés intercede por su pueblo. Y dice: al día siguiente Moisés le dijo al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado,
pero voy ahora a subir al monte y hablaré con el Señor. Tal vez pueda apaciguarlo acerca del pecado que cometieron ustedes. Vemos aquí cómo el pueblo, las personas, no pudieron cumplir estos mandamientos de Dios, y el castigo de Dios fue que cayeron a filo de espada como 3,000 hombres. Y después Moisés tuvo que interceder por el pueblo para que no hubiera más daño. Pero ¿qué pasa cuando viene el Espíritu Santo a habitar en la tierra? ¿Qué pasa cuando Jesús viene a realizar ese sacrificio por nosotros? Vamos de regreso al libro de Hechos y vamos al capítulo 2, versículo 41, donde Pedro está predicando a estas personas que se acercaron a él después de ver cómo estos apóstoles tenían como lenguas de fuego y hablaban en todos los idiomas que conocían esas personas. Y dice el versículo 41: fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados ese día, y se añadieron como 3,000 personas. En Éxodo, por no cumplir la ley, Jesús ordena a Moisés que a filo de espada mueran 3,000 personas. Pero en este Pentecostés, una vez que el Espíritu Santo está en nosotros, Jesús y el Espíritu Santo restituyen a 3,000 personas, las salvan, son bautizados y tienen ahora la promesa de la vida eterna. Esto podemos decir que son las dos caras de una moneda, de la misma moneda. La ley y el Espíritu Santo. Son dos tiempos diferentes. Es el mismo Dios. Pero espero que este acontecimiento en Éxodo nos lleve a reflexionar lo que representa para nosotros el sacrificio de Jesús, y sobre todo que el Espíritu Santo habite en nosotros. En lugar de ser destruidos, ahora el Espíritu Santo nos restituye y nos da salvación. Ese es el milagro del Evangelio. No quiere decir que ahora nosotros pequemos menos y por eso Dios nos perdona, y antes los judíos pecaron más y por eso no los perdonó y tuvieron que destruirlos a filo de espada. Para nada. Pentecostés es una promesa de que podemos acercarnos nosotros confiadamente al trono de Dios. Una promesa de que podemos confiar en Jesús, en su sacrificio, y estar seguros de que gracias a eso nosotros somos salvos. En Pentecostés, parte de la ofrenda consistía en entregar 2 panes hechos con el trigo que se recolectaba en ese tiempo, pero estos panes debían tener levadura, o debían ser hechos con levadura. Esto es totalmente diferente a todas las demás ofrendas. Las demás ofrendas está explícitamente puesto en la ley de Dios que no deben llevar levadura. La única ofrenda que se permite con levadura es la ofrenda de Pentecostés. ¿Por qué? Porque estamos escuchando y viendo la promesa de Dios. Esos panes nos representan a nosotros, te representan a ti y me representan a mí. Que a pesar de tener levadura, a pesar de tener ese pecado en nosotros, Dios nos acepta gracias al sacrificio de Jesús, gracias al sacrificio de la Pascua. Y ahora podemos ser llenos del Espíritu Santo, tener ese poder, ese dunamis en nosotros para poder ir y predicar a las demás personas acerca de este milagro. Ahora ya no tenemos una ley o que seguir esas tradiciones de esa ley que Dios nos dio en piedra. Tenemos que seguir una ley, sí, pero esa ley ahora está marcada en nuestros corazones. Esa guía que Dios le dio a los judíos en el Éxodo a través de las leyes, nos las da a nosotros esa guía a través del Espíritu Santo. Ahora a quien le debemos hacer caso es al Espíritu Santo. Y no quiere decir que entonces las leyes o lo que viene en el Antiguo Testamento que debemos cumplir ya no debemos de hacerlo. Es decir, en los 10 mandamientos no quiere decir que ahora podemos matar o ahora podemos robar. Debemos de cumplir eso, debemos de tener ese discernimiento
de saber de esas leyes qué es lo que nos permite una buena relación con Dios y una buena relación con las demás personas. Pero si tenemos alguna duda, ahora tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros para seguir sus mandamientos. Jesús mismo vino a cumplir esas leyes. Y Él dijo que en la ley decía que no debemos de matar, pero ahora Él dice que no debemos ver a las demás personas con odio. El Espíritu Santo es el que nos da ahora ese conocimiento y saber que no debemos odiar a las demás personas. La ley nos dice que el adulterio es malo y Jesús vino a decir que quien ve con deseos a una mujer que no es nuestra esposa, eso es pecado. Y eso es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros actuando en nuestros corazones. Debemos dar gracias ahora por este Pentecostés, por esa llenura del Espíritu Santo que tenemos ahora y que nos da ese poder para poder salir a la calle y tener ese espíritu dentro de nosotros, ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de profecía, ese espíritu de verdad, ese espíritu de salvación. Pablo en la iglesia de Corintio les menciona que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y vemos aquí cómo la ley mató a 3,000 personas, pero el Espíritu le dio vida a otras 3,000 personas. Debemos nosotros permitir que Dios escudriñe nuestro corazón y ser guiados por ese Espíritu Santo. Debemos conocer que toda la palabra, todas las leyes, si nos enfocamos únicamente en eso, nos vamos a convertir en personas legalistas, en personas que vamos a estar juzgando a los demás. Por lo tanto, el día de Pentecostés que nos narra en Hechos 2 es un equilibrio entre las leyes y el Espíritu Santo, y es lo que debemos vivir ahora. Y esto lo podemos ver reflejado también en Génesis 11, donde nos habla acerca de la Torre de Babel. ¿Recuerdan esa historia donde los hombres empiezan a construir una torre para llegar al cielo? Tenían un solo idioma y Dios confunde los idiomas ahí para que no pudieran comunicarse entre ellos y no pudieran terminar esa torre. Lo que pasa ahí es que el hombre empieza a ser egocéntrico, empieza a ser egoísta, a mirar únicamente sus intereses, a tratar de ser superior, y la consecuencia de eso es que empezamos a ser tropiezo para los demás. La consecuencia de eso es que dejamos de ser bendición para el otro y empezamos a confundirlo. Lo que pasa aquí en Pentecostés es que los apóstoles estaban unánimes, estaban en unidad, estaban enfocados en la misión que tenían que hacer, estaban enfocados en Dios. Y de esa manera pudieron ser de bendición para las demás personas y el Espíritu Santo les dio esos idiomas y esas lenguas para que se pudieran comunicar con todos los demás. En la Torre de Babel vemos confusión por seguir el corazón de los hombres. En Hechos 2 vemos unidad, vemos crecimiento por seguir el corazón de Dios. Hechos 2, el Pentecostés, es una promesa cumplida de Dios. Vemos en el libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 27 y 28, donde dice: entonces sabrán ustedes que yo estoy en medio de Israel, y que yo soy el Señor su Dios, y nadie más, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, los ancianos tendrán sueños, y los jóvenes recibirán visiones. Esto es la promesa de Pentecostés. Pero aquí está hablando a los judíos. Pero en el versículo 27 dice: y en aquellos días también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu. Y ese día es hoy. Hoy Dios está derramando de su espíritu a sus discípulos, a quien lo sigue, a quien cree en él. Pentecostés para nosotros ahora representa la promesa cumplida de Dios y representa la seguridad de que vamos a tener una vida eterna y vamos a estar viviendo y habitando con Él hasta que se cumpla
la séptima fiesta de los judíos en Sukkot, que es la morada que Dios nos está preparando a todos nosotros. Así que si ahora te estás preguntando qué es la llenura del Espíritu Santo después de escuchar estas historias, si no la has experimentado, o si tiene tiempo que la experimentaste, pero te sientes un tanto vacío el día de hoy, pidamos juntos a Dios, pidamos juntos al Espíritu Santo que pueda descender sobre nosotros, que pueda hacer nuevamente ese fuego en nuestros corazones para traer ese poder, ese dunamis, ese espíritu de profecía, ese espíritu de sabiduría a cada uno de nosotros. En Lucas 11:13, Jesús hace una promesa y dice: ¿y qué pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos? ¿Cuánto más nuestro Padre, que está en los cielos, no le dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Tenemos esa promesa, que la vimos realizada con los apóstoles en Hechos 2, pero esa promesa la podemos tener ahora. Así que pidámosle a Dios, a nuestro Padre Celestial, que pueda llenarnos de su Espíritu Santo. Y ahí donde estás, toma este tiempo para pedirle a Dios que derrame de su Espíritu Santo, que te conceda esa llenura, que arda fuego en tu corazón, que puedas proclamar y hablar del milagro del Evangelio, que puedas traer convicción a las demás personas de esa necesidad de Jesús en nuestros corazones, que puedas profetizar, que puedas ver esos sueños, que puedas interpretar esos sueños, que puedas ser de bendición para las demás personas, que sin importar el lenguaje, el idioma o la cultura en la que las demás personas se mueven, en esta cultura del mundo, nosotros con la cultura del reino podamos impactarlas y puedan entendernos. El Espíritu Santo está sobre ti. El Espíritu Santo trae libertad a las personas a las que tú le compartas el mensaje de Jesús. El Espíritu Santo derrama sobre ti su espíritu de profecía, su espíritu de sabiduría, su espíritu de paz, su espíritu de justicia. Llénanos, Espíritu Santo, en este momento. Llénanos a todos. Amén y amén. Bendiciones a todos.